Bienvenidos a la breve historia para laicos. Hola, soy el profesor Javier y hoy vamos a aprender la fascinante historia de Charles Darwin. Si les gusta este tipo de contenido, no olviden dejar su like y suscribirse al canal. Nos ayuda inmensamente. ¿Listos para zarpar en este viaje por la historia? Imaginen por un momento un mundo donde la respuesta a la pregunta ¿de dónde viene toda esta increíble variedad de vida? Era simplemente porque sí, siempre ha sido así. Ese era el mundo antes de que nuestro protagonista, un joven inglés curioso y amante de la naturaleza, pusiera todo de cabeza. Hoy hablamos de Charles Robert Darwin. Nacido el 12 de febrero de 1809 en Shrewsbury, Inglaterra, Charles no parecía destinado a la grandeza científica. De hecho, su padre, un médico de renombre, llegó a decirle: «No te preocupas por nada más que cazar los perros y atrapar ratas, y serás una desgracia para ti y para toda tu familia». Vaya, qué presión. Y es que al joven Charles la escuela formal le aburría terriblemente. Lo suyo era explorar el campo, coleccionar escarabajos y observar el comportamiento de los animales. Tenía una curiosidad insaciable por el mundo natural. Siguiendo la tradición familiar, su padre lo envió a la Universidad de Edimburgo a estudiar medicina. Pero había un pequeño problema. Charles no soportaba ver la sangre. Las cirugías, que en esa época se hacían sin anestesia, le parecían brutales y aterradoras. Así que, después de 2 años, abandonó la carrera. El plan B de su padre fue enviarlo a la Universidad de Cambridge para que se convirtiera en un párroco anglicano. Era una carrera respetable que le permitiría vivir en el campo y tener tiempo para su afición, la historia natural. En Cambridge, aunque tampoco se tomó los estudios de teología muy en serio, conoció a personas que cambiarían su vida, en especial al botánico John Stevens Henslow. Henslow vio en Darwin una chispa especial, una pasión genuina por la ciencia, y se convirtió en su mentor. Fue él quien le recomendó para una oportunidad que lo definiría todo: un puesto como naturalista sin sueldo a bordo del HMS Beagle. El Beagle, comandado por el capitán Robert Fitzroy, tenía una misión: cartografiar las costas de América del Sur. El viaje, que se suponía duraría 2 años, se extendió a 5. ¡5 años! Para Darwin fue la universidad y la aventura de su vida. Zarpó en 1831, con 22 años, y lo que vio lo cambió para siempre. En Brasil, se maravilló con la selva tropical. En Argentina, desenterró fósiles de perezosos y armadillos gigantes, criaturas extintas que, curiosamente, se parecían a versiones mucho más grandes de los animales que vivían en esa misma zona. ¿Por qué se habían extinguido? ¿Y por qué se parecían tanto a las especies actuales? Las preguntas comenzaban a acumularse. En los Andes experimentó un terremoto y vio con sus propios ojos cómo la Tierra se había elevado varios metros, encontrando conchas marinas fosilizadas a miles de metros de altura. Esto le hizo pensar en las ideas del geólogo Charles Lyell, cuyo libro leía a bordo. Lyell proponía que la Tierra era muchísimo más antigua de lo que se creía, y que había sido moldeada por procesos lentos y graduales a lo largo de millones de años. Si la Tierra podía cambiar lentamente, ¿no podría la vida hacer lo mismo? Pero la revelación más grande llegó en un pequeño y remoto archipiélago en el Pacífico, las Islas Galápagos. Allí, Darwin observó que cada isla tenía sus propias especies de tortugas, iguanas y sobre todo de pájaros llamados pinzones. Lo más fascinante era que, aunque todos los pinzones se parecían, los de cada isla tenían picos de formas y tamaños diferentes, perfectamente adaptados para comer lo que había en su isla particular. Picos gruesos para romper semillas duras, picos finos para capturar insectos, etc. Darwin se preguntó: ¿había creado Dios un tipo de pinzón diferente para cada isla? ¿O acaso una especie original de pinzón había llegado desde el continente y, con el tiempo, sus descendientes se habían ido modificando para adaptarse a los distintos ambientes de cada isla? Esta última idea, la de la descendencia con modificación, fue la semilla de su gran teoría. Darwin regresó a Inglaterra en 1836 como un naturalista respetado gracias a las colecciones y cartas que había enviado. Se casó con su prima, Emma Wedgwood,
y se mudó a la tranquilidad de su casa en el campo, Down House, donde pasaría el resto de su vida investigando. Durante más de 20 años, analizó sus hallazgos. Estudió la cría de palomas, viendo cómo los criadores seleccionaban rasgos específicos, y desarrolló su idea en secreto. Sabía que su teoría era revolucionaria y francamente peligrosa. Sugerir que la vida no era fija y que los humanos éramos parte de este mismo proceso evolutivo iba en contra de las creencias religiosas y científicas más arraigadas de la época. Le faltaba una pieza al rompecabezas: el mecanismo. ¿Cómo ocurría este cambio? La respuesta le llegó leyendo un ensayo del economista Thomas Malthus, quien argumentaba que las poblaciones humanas crecían más rápido que los recursos, lo que llevaba a una lucha por la existencia. Darwin aplicó esto a la naturaleza. En cualquier especie, nacen más individuos de los que pueden sobrevivir. Y aquí está la genialidad de su idea, que llamó selección natural. Variación. Dentro de una población, no todos los individuos son idénticos. Hay pequeñas diferencias, algunos más rápidos, otros con mejor camuflaje, etc. Lucha por la existencia. Como no hay recursos para todos, compiten por sobrevivir. Supervivencia y reproducción del más apto. Aquellos individuos cuyas variaciones les dan una ventaja en su entorno tienen más probabilidades de sobrevivir, reproducirse y pasar esas características ventajosas a sus hijos. Con el tiempo, a lo largo de muchísimas generaciones, estas ventajas se acumulan y la especie entera puede cambiar, transformándose en algo nuevo. Era una idea simple, pero con un poder explicativo inmenso. Pero Darwin seguía dudando en publicar, hasta que en 1858 recibió una carta que le heló la sangre. Venía de un joven naturalista llamado Alfred Russel Wallace, quien, trabajando en Malasia, había llegado exactamente a la misma teoría de la evolución por selección natural. Darwin estaba devastado, pero sus amigos Lyell y Henslow organizaron una presentación conjunta de los trabajos de ambos en la Sociedad Linneana de Londres. Esto le dio el empujón final. Se apresuró a terminar su libro y en 1859 publicó Sobre el origen de las especies mediante la selección natural. El libro fue un terremoto. Se agotó el primer día. Desató un debate feroz que trascendió la ciencia y llegó a la sociedad, la religión y la política. Muchos lo ridiculizaron, con caricaturas que lo mostraban como un mono. Pero para muchos científicos, la teoría ofrecía un marco lógico y unificador para entender la biología. Darwin pasó el resto de su vida en Down House, ampliando su trabajo. En El origen del hombre, 1871, aplicó directamente su teoría a la humanidad, argumentando que compartimos un ancestro común con los simios. Charles Darwin murió en 1882, y en un gesto que demuestra el inmenso respeto que se había ganado, fue enterrado con todos los honores en la Abadía de Westminster, junto a Isaac Newton. Su legado es monumental. No inventó la idea de la evolución, pero fue el primero en proponer un mecanismo coherente y respaldado por una cantidad abrumadora de evidencia para explicarla: la selección natural. Cambió para siempre nuestra comprensión de la vida y nuestro lugar en el universo. Nos enseñó que toda la vida en la Tierra está conectada, que somos parte de una larguísima e increíble historia de cambio, adaptación y supervivencia. Y todo comenzó con un joven que, en lugar de escuchar a su padre, siguió su pasión por observar escarabajos. Espero que hayan disfrutado de este viaje por la historia de Charles Darwin. Si les gustó, no olviden dejar su like y suscribirse para más videos como este. Nos ayuda inmensamente a seguir creando. Desde ya, muchísimas gracias.